Estamos en una serie titulada Emanuel y ese nombre significa Dios con nosotros. Y usted sabe que estamos en estos tiempos donde se celebra la Navidad y para nosotros los creyentes tenemos que tener claro que la Navidad es Jesucristo, amén. Y yo sé que eso implica tiempo de alegría, de gozo, de compartir con nuestra familia, de regalos, de comida. Y por eso es importante no perder el enfoque, la mirada, que lo importante de esto es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a compartir acerca del regalo que el Señor nos dio, que nos da y nos seguirá dando, y es el regalo de la libertad. Diga conmigo libertad, por favor. Fíjese que a nosotros el Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Nos ha cambiado nuestra vida, nos ha transformado, y eso fue a través del sacrificio que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Pero como estamos en el tiempo de Navidad, pues tenemos que recordar de que así como murió, también un día nació. Y quiero que nosotros valoremos todo eso porque en ese tiempo debemos de reconocer que Dios nos ha regalado a nosotros la libertad. El regalo que se nos da es algo que quizás no lo esperábamos y no lo merecíamos. Por eso debemos de pensar y tener claro que somos libres, y es porque cuando hablamos de libertad estamos hablando de que también en algún momento estuvimos esclavos. Aunque hay muchas cosas que todavía, aún siendo creyentes, nos pueden esclavizar. Fíjense que es muy importante esto y yo quiero compartir unos puntos que tiene ahí en sus notas y lo puede leer en la pantalla, los versículos que vamos a leer. Pero quiero que usted preste atención a cada uno de estos puntos porque como creyentes, aunque el Señor nos hizo libres y nos ha dado a nosotros una vida nueva, pero hay cosas que todavía pueden hacernos caer y cosas que todavía nos pueden esclavizar. Porque el que no es libre es esclavo. Te lo voy a repetir otra vez. El que no es libre es esclavo. Amén. Y el que realmente tiene libertad no es esclavo. En Juan capítulo 8, versículo 34, quiero que usted vea ahí en sus notas, que pueda leer conmigo este pasaje bíblico, por favor, en Juan 8:34. Lo tiene, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Jesús contestó y les dijo la verdad. ¿Lo tiene? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Versículo 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y este pasaje es muy importante porque aquí nos está dando una afirmación y una confirmación de nuestra libertad. Cuando nosotros leemos todo lo que es acerca de la libertad en el Señor, no debemos de olvidar lo que el Señor dijo cuando tuvo la oportunidad de estar en la sinagoga y leyó el libro de Isaías y dijo estas palabras en Lucas 4:18 y se lo voy a recordar. Dice la palabra del Señor, Lucas 4:18. Eso lo puede leer usted en su Biblia o lo puede leer en la pantalla. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice? Buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar el que, hermano, libertad a los cautivos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Fue en el día que vino aquí a la tierra, vino a darnos ese regalo. Así como nos ha dado el regalo de la sanidad, nos ha dado el regalo de la salvación, pero también con ello también nos da la libertad. Y por eso, hermanos, si nosotros creemos en la libertad que nos da el Señor, nos da la libertad de ¿qué? Ahí en el punto 1 lo tiene usted, de adicciones, si conozco la verdad. Escuche esto, si conocemos la verdad, el Señor nos libra de las adicciones. Hay una película que me llamó mucho la atención y me gusta mucho, la he visto un par de veces, se llama 12 años de esclavitud, no sé si alguno la habrá visto. Ahí en esa película fue un caso de la vida real en este país, hacía como 2 siglos, por el año de 1800 y algo, cuando todavía había esclavitud en este país, pero hubieron cambios en este país donde en varios estados había libertad, a los de raza negra les daban la oportunidad de ser libres. Si alguien los compraba, él tenía el derecho de darle la libertad. Y había un hombre que era pianista y por ser bueno lo contrataban para él ir a tocar. Pero unos empresarios le tendieron una trampa y lo esclavizaron
y lo mandaron a otro estado. Le cambiaron el nombre y lo hacían trabajar en el campo, lo golpeaban mucho. Perdió su libertad. Y por eso, hermano, quiero que nosotros entendamos el valor que tiene ese regalo que Dios nos ha dado como creyentes. Si Dios está con nosotros, lo que Él quiere es que nosotros seamos libres. Y esto que le acabo de narrar, se lo dije como una introducción, para que usted pueda ver en la pantalla un fragmento de lo que significa para alguien cuando le dan la libertad, una libertad que perdió, pero que nuevamente se la regresan. Amén. ¿Puede ver ahí la pantalla un momento, por favor? Ven aquí, muchacho. Tu nombre es Platt, ¿no? Sí, señor. ¿Lo conoces? El señor Parker. ¿Qué dijiste? El señor Parker. Él recibió una carta con muchas acusaciones. Mírame a los ojos. Y por tu vida respóndeme con la verdad. ¿Tienes otro nombre que no sea Platt? Solomon Northup es mi nombre. Sheriff, ¿qué es esto? Es un asunto oficial. Mi negro, mi asunto. Eso puede esperar. ¿Y tu familia? Platt. Tengo una esposa y 2 hijos. ¿Qué dices? ¿Y cómo se llaman? Margaret y Alonso. ¿Nombre de soltera de tu esposa? Ann Hampton. Soy quien digo ser. ¿A dónde vas, Platt? ¿Quién le autorizó a interferir en mi propiedad? Mi autoridad. Platt, ven aquí. Platt, vuelve aquí, muchacho. ¡Suéltelo, Platt! ¡Es mi negro! Es el señor Solomon Northup. Eso dice. Viene aquí como un desconocido afirmando cosas. No hay duda, él es Solomon Northup. Claro que no. Es mi negro y voy a luchar por él. Y es su derecho. Y será un placer para mí dejarlo en bancarrota en el juicio. Es su decisión. Libérelo. Sé que tienes algo que ver, Platt. Voy a llegar al fondo de esto, ¿me escuchaste? No le preste atención. Pagué mucho dinero por este negro. En el juzgado hay documentos que lo prueban. Tenemos documentos que prueban que es libre. Soy tu dueño, me perteneces. ¿Me escuchaste, suéltalo Platt? ya. Tendrás 200 marcas en la espalda para el atardecer. Platt. Trae mi caballo, Trich. Gloria a Dios. Fíjese que quizás no entiendan mucho este fragmento de la película, pero ese hombre, desde el momento que vio quién le había dado la libertad, fue una alegría para él. Él sabía que era libre, aunque vivía como esclavo. Y a veces, hermano, nosotros somos libres por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Él pagó el precio por nosotros. Amén. Él dice que ahí, hermano, firmó. Dice que Él rompió cualquier acta de maldición a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero cuando esta persona mira al que le dio la libertad, fue una alegría. El enemigo muchas veces va a estar entre una pelea y otra, ¿no se da cuenta? Muchas veces va a querer hacernos regresar. Por eso, claramente el Señor le decía en este pasaje, en Juan 8:34, esa es la verdad. Si conocemos la verdad, si entendemos que si Jesucristo nos libera, entonces somos verdaderamente libres. Amén. Tenemos una forma de esclavitud y a veces la esclavitud que podemos tener son las acciones, es nuestra conducta, nuestro comportamiento. Hay diferentes tipos de adicciones, hermano. Hay diferentes cosas que nos pueden llevar a nosotros a la esclavitud. Y ya que estamos en este tiempo donde hablamos acerca del Señor Jesús, donde hablamos de nuestro Dios, el que nos liberó, el que nos sanó, el que nos bendice, también hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos dejarlas de lado, muchas cosas que todavía nos siguen esclavizando.
Por eso, hermano, cuando hablamos de adicciones, hablamos de todo tipo, tanto físicas como emocionales y también espirituales. Hay adicciones que nos hacen depender de cosas. Por eso hay gente que sabe que tiene una adicción, pero no lo puede dejar. Un alcohólico quiere y sabe que no es que tarde o temprano le va a terminar afectando el beber, pero es más fuerte que él, no puede dejarlo. Necesita a alguien que le ayude. Y cuando uno es practicante o está hundido en una adicción, está siendo esclavo. ¿Por qué? Porque vive conforme a ese estilo de vida. Amén, hermanos. Por eso las adicciones nos van a llevar a la destrucción. El Señor lo dijo en Juan 8:31. Escuche esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice ahí? Creído en Él. Diga conmigo, creer. Dice, si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra. Diga conmigo, palabra. Si permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Escuche esto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje el Señor se lo decía a muchas personas que pretendían saber más, pero no lo conocían a Él. A veces, hermanos, nosotros pretendemos estar seguros que conocemos del Señor, pero hay cosas todavía que nos tienen esclavizados. La palabra de Dios es la que nos va a hacer libre. La palabra de Dios es la que nos hace ver cuál es nuestra condición. La palabra de Dios es lo único que puede destruir todo argumento. ¿Sabe qué? Me llamaba la atención cuando miraba esta película, porque lo primero que dijo el dueño del esclavo, cuando el otro lo reclamaba, le dice, me va a dar un gusto verte en la corte y quebrarte porque tengo los documentos que él es libre, yo le di la libertad. Hermano, nosotros tenemos un documento que en la misma palabra nos recuerda lo que nosotros somos. Cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por nosotros. Así dice la palabra, dice que fue el sacrificio perfecto. Como cordero fue al matadero para pagar por nosotros, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Amén. Por eso es que ahora somos libres. Y es a través de eso, hermano, que ahora nosotros, no importa las situaciones que podamos pasar, el Señor nos ha hecho libres y siempre el enemigo nos va a querer esclavizar. Amén. Detrás de todo pecado siempre va a haber una mentira. De toda cosa mala que nosotros hagamos, siempre va a haber algo oculto. Porque, hermano, el enemigo nunca obra en la verdad. El enemigo siempre va a susurrar para presentarnos las cosas como que si fueran lo mejor. Pero ¿sabe algo? Él se aprovecha cuando encuentra en nosotros un corazón vacío. ¿Sabe qué es lo que nos llena? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos revela la voluntad de Dios? Es la palabra del Señor, amén. ¿Qué es lo que nos hace ahora entender y valorar lo que Dios nos ha dado? Es la palabra del Señor. Hermano, eso es lo único que nos va a liberar de toda adicción y de toda esclavitud, de cualquier situación que pueda estar pasando en nuestras vidas, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo siempre se va a levantar para oponerse a lo que Dios quiere hacer. Cada vez que nosotros queremos cambiar algo que no está bien delante de Dios, ¿sabe qué sucede? Siempre el enemigo va a querer estar ahí para decir, está bien, no te preocupes, no necesitas hacer eso. Pero ahí es donde entra la área espiritual. Ahí es donde entra lo que Dios quiere que nosotros podamos conocer, entender y poder ver. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino que dice, poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Que cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en una situación donde probablemente estamos esclavizados o estamos a punto de caer, a punto de ser esclavos, que no queremos, pero sin darnos cuenta podemos entrar ahí. ¿Sabe qué es lo que la palabra nos dice? Que no es con armas carnales que nosotros vamos a vencer eso.
no es con mi carácter, mi forma, sino con las armas espirituales. Y hay armas que Dios nos ha dado. Es la palabra del Señor, es la oración, es el ayuno. Pero hermano, eso es lo que menos nosotros usamos. Hermano, enojarnos y mostrar nuestra manera de ser. Pretendemos nosotros entonces ahora defendernos o atacar, pero no es la forma. Y claramente la palabra nos menciona algo, amados hermanos. ¿Sabe qué dice? Que para la destrucción de eso es necesario, hermano, botar todo argumento carnal. Y ahí se levanta, en ese mismo pasaje nos dice, aquello que se levanta para destrucción de fortalezas. Mire, hay cosas que son necesarias botarlas. Hay cosas que se están levantando en nuestra vida, fortalezas, hermano. ¿Sabe qué es una fortaleza? ¿Por qué Pablo hacía referencia de una fortaleza? Porque traía memoria la manera en la que se protegían los pueblos, las naciones en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo se protegían? Ellos levantaban muros para evitar que enemigos los pudieran atacar, los pudieran invadir. Por eso él está diciendo que cualquier argumento, que cualquier fortaleza se puede botar, hermano, con las armas que el Señor nos ha dado, las armas espirituales. Por eso nosotros tenemos que mantenernos orando constantemente, porque no es lo que nosotros creemos, sino lo que el enemigo hace. El enemigo siempre va a poner argumentos. Dice la misma palabra, escuche esto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Recuerde algo, siempre me viene a memoria cuando leo este pasaje de los argumentos. El enemigo nunca va a decirte que Dios es bueno y que Él es malo. Él te va a decir que lo que Él hace es bueno, que lo que Él hace está bien. Él nunca va a decir que lo que Dios hace es malo. No, Él te va a decir que lo que Él hace es bueno. Y a veces estamos esperando que el enemigo hable mal de Dios. No, no te va a hablar mal de Dios. Lo que te va a decir que lo que Él hace está bien. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de entender. Eso es lo que debemos de discernir. Pero si somos personas espirituales, vamos a poder entender que hay cosas que nos atrapan. Hay cosas que están en nuestra vida que nos impiden poder avanzar. Claramente Pablo le decía a esta iglesia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Todo se genera con lo que nosotros pensamos. Hermano, en nuestra mente se generan toda la mayoría de las cosas, en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso, en lo espiritual, hermano, se va a romper a través de la palabra del Señor. Por eso, si Dios nos da la libertad, entonces entendemos de que Él nos da la libertad de las adicciones, de cualquier tipo de cosa que nos haga a nosotros caer en esclavitud. Amén, hermanos. Ahí en el punto 2, quiero que también usted me pueda ayudar. Si Jesús me da la libertad, ¿sabe qué? Me da la libertad de la manipulación religiosa. Diga conmigo, manipulación religiosa. ¿Sabe lo gracioso de esto? Que el Señor nos saca del mundo para que ahora seamos libres. Amén, hermano. Pero a veces venimos del mundo para caer en una esclavitud, no de Dios, porque básicamente si nosotros seguimos al Señor, somos esclavos de Dios. Pero no somos esclavos de Dios, sino que venimos del mundo para caer en la esclavitud humana, ahora con reglas y cosas que el hombre pone en el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso muchas veces los creyentes nos sentimos como tristes, sentimos el evangelio que es demasiado pesado, que no vale la pena, porque pretendemos saber mejor las cosas que Dios, amén. Por eso la manipulación religiosa solo se puede liberar bajo la gracia de Dios. Diga conmigo, gracia. Todo es, hermano, nuestra vida basado en la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, ¿qué dice? Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, dice, yo Pablo, les digo lo siguiente. Si depende de la circuncisión para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo,
han caído de la gracia de Dios. ¿Qué era lo que pasaba en este momento, en esa situación? Hermano, que habían creyentes judíos que habían venido a los pies de Cristo, pero que le estaban diciendo a otros que sí, Cristo estaba bien, pero había que seguir practicando las cosas de la ley. Hermano, quiero decirles algo. El Señor nos hizo libres y ahora nosotros le obedecemos a Él por amor. No lo hacemos por imposición. Yo siento el Espíritu Santo porque Dios, por su bendita gracia, me llena, me usa. A Él le place, hermano. Amén. Ahora no lo hace, lo hace con todo de una manera diferente. Yo no lo tengo que forzar. Yo no lo tengo, hermano, que realmente obligar a que lo haga. Dios quiere hacerlo conmigo por amor, por lo que yo siento por Él. Pero muchas veces pretendemos vivir de una manera porque me dicen tienes que ser así, 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 así. Entonces, hermanos, venimos a ser esclavos de mandamiento de hombre y no realmente vivimos por la gracia de Dios. Todas las cosas en el Señor se hacen por gracia, por amor, por voluntad propia. Porque a veces, hermano, queremos nosotros que nos obliguen. Hay que orar, hermano, debe de orar. Entonces lo hacemos porque me están obligando a orar, no porque me nace a orar. Vengo a la iglesia porque si no vengo me van a decir que he faltado. No, vienes a la iglesia porque sabes que necesitas de Dios, porque amas de Dios, no porque te están diciendo que debes de hacerlo. Adoras y cantas al Señor, no porque te dicen, sino porque está en ti, está en nosotros hacerlo, amén. Entonces, hermano, Pablo lo que les está diciendo, si ustedes quieren practicar la ley, háganlo, pero van a fallar si por eso vino Cristo. Y a veces nosotros hemos dañado la vida de nuestra familia porque le pedimos a la gente que venga como nosotros somos. Tienes que ser así, así. No, deje que el Señor obre en esas vidas. No lo manipule, no manipule la religión. Si usted tiene una creencia, no manipule. Deje que Dios obre en cada uno. Amén. Vivimos por amor y por agradecimiento a Jesús, no por una doctrina de hombre. Dios busca corazones sinceros y no tiene usted que sumarle nada a la salvación. No hay que sumarle nada a la salvación. Si usted mira que hay malos comportamientos, lo que debemos de entender es que necesita más de Cristo. No necesita dejar de hacer algo porque yo le digo, porque si no está como el chiste de Pepito, ya usted ya lo sabe. Hacía las cosas porque se lo decía la maestra, pero en su corazón lo seguía siendo igual. Hay gente que así es. Hay gente que le dice que tiene que cambiar y cambia, hermano, pero solo en la iglesia, porque afuera es su realidad. Entonces usted lo que está haciendo es siguiendo mandamiento de hombre, doctrina de hombre. Porque mire, hermano, el que es igual aquí, es igual afuera, es igual en cualquier lado, amén. Aquí, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero afuera, hermano, desde la A hasta la Z, y usted sabe qué vocabulario usa. Entonces, hermanos, no somos lo que decimos ser, amén. Por eso nosotros, Dios nos libera de la manipulación religiosa. Vivimos por la gracia, amén, hermano. También entendemos que el Señor me da la libertad a mí de los instrumentos de maldad. Diga conmigo, instrumento de maldad. ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos de honra y no de deshonra? Eso es lo que Dios quiere. Ahora, preguntémonos, ¿qué tipo de instrumento nosotros somos? ¿De honra o de deshonra? Preguntémonos, hermano. Cuando usted va a comer a un lugar, a un restaurante fino, a usted le sorprendiera que le dieran algo de tomar en un plato desechable o en un vaso desechable, ¿verdad que sí? Como que no concuerda, no es congruente con el lugar y lo que me están dando. Uno dice, algo está mal aquí, ¿verdad? Es como así haciendo el chiste, ¿verdad? Cuando me tocó ir a mi país hace años, yo decía, qué tristeza las necesidades que uno miraba allá, ¿verdad? De las casas que ya se iban a caer, pero mira que no era congruente, hermano. Las casas estaban cayendo, pero con su splitter de aire acondicionado y una gran plasma, hermano, con cable, y la casa se estaba cayendo. Se da cuenta como que no es congruente. O sea, no hay prioridades, ¿sí o no? No están marcando prioridades. Yo no sé si usted lo ha visto en su país, ¿verdad? Pero a mí yo me sorprendí de eso. Cuando yo dije, wow, men, o sea, la casa se está cayendo, no tiene para comer, pero ahí tiene su cable y su gran televisor y con aire acondicionado, Y la casa ya se estaba cayendo, hermano, que hasta se miraba,
por la hendidura, porque era la madera así. Entonces, Dios quiere que seamos instrumentos de honra, instrumentos del bien y no del mal. Y acá hay un pasaje que quiero que usted pueda prestar atención. Habla acerca de cómo nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. En Mateo 18:18 dice la palabra. Le recomiendo, le aconsejo que pueda leer todo el contexto de este pasaje, pero por tiempo vamos a leer desde el versículo 28. Dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. 29. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, el que le había perdonado, y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión tú de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Versículo 35. Entonces es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes. ¿Qué dice ahí, hermano? Repita fuerte la última parte de este versículo. Esto es lo que hará mi Padre Celestial, todos juntos, a ustedes, fuertes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Lo repetimos otra vez, hermano? No, ya quedó clarito. Fíjese que el Señor no está diciendo aquel que no es tu hermano, que todavía no ha creído en mí. Él está haciendo memoria de un hombre que le debía mucho al rey y que le rogó que le perdonara la deuda. Y dice que movido en compasión, se la perdonó, se la condenó, se la dejó limpio. Y lo primero que hizo fue al salir a ir a cobrar a uno que le debía a él. Hermano, a veces venimos a ser instrumentos de maldad. Dios nos ha hecho libres, nos ha dado el regalo de la libertad. Y Dios a nosotros nos ha salvado por misericordia, no porque lo merecíamos, pero Él nos está recordando qué es lo que pasa si nosotros, así como Él obró en nuestra vida, no logramos hacer eso con otros. Y es más, hermano, cuando nosotros somos duros, la gente va a ser implacable con nosotros el día que fallemos. Cuando nosotros señalamos a las personas, la gente no se va a tocar el corazón para hacernos pedazos. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido compasión en nuestra vida. Si nosotros no perdonamos, nadie va a tener misericordia de nosotros para perdonar nuestras ofensas y nuestros agravios que le podamos hacer. Por eso el Señor está diciendo claramente, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, ¿qué es lo que sucede? Así va a ser el trato que el Señor va a tener. ¿Verdad que es duro? Venimos a ser ese instrumento de maldad. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces nosotros podemos ser esos verdugos, aquellos que torturan a la gente, aquellos que a veces en vez de ayudarle, venimos a ser piedra de tropiezo, lastimamos a las personas. Y no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Hermano, el Señor quiere que seamos instrumentos de honra, no instrumentos de maldad. ¿A cuántas personas hemos ofendido? ¿A cuántas personas hemos dicho cosas que realmente han lastimado el corazón? Pero ¿a cuántas personas también de la misma forma nos han perdonado nuestras faltas? Todos podemos ofender a otros, olvidando que un día Dios nos perdonó.
Todos, hermanos, podemos ser tratados de la misma manera. Así como Dios nos perdonó y así como tuvo misericordia de nosotros, así queremos que también en algún momento alguien tenga misericordia de nosotros. Que así como Dios nos trató, que nosotros podamos tratar a otros. Que así lo que Dios hizo con nosotros, nosotros podamos hacer eso con otros. Hay gente que se enoja con las personas y ni siquiera la otra persona se da cuenta. ¿Quién cree que tiene el problema? Esa persona que se enoja y que guarda, hermano, rencor en su corazón. Esa persona no es libre, esa persona es esclava, esclava del rencor, esclava del resentimiento, esclava, hermano, de odio, porque cuando usted desea el mal de alguien, usted es esclavo. Usted es esclavo, no puede disfrutar. No puede hablar con libertad. No podemos ni siquiera mencionar la palabra perdonar. Entonces, hay cosas que el Señor quiere liberarnos. Hay cosas donde el Señor dice, yo me admiro mucho, hermano. Hay personas que lo ofenden, pueden ser ofendidos y como si nada. Pero hay personas, hermano, que lo van guardando en su corazón y usted ni siquiera ya se acuerda. Y no estoy diciendo de que no haya habido una ofensa. Sí existió la ofensa. Pero a veces es admirable que podamos guardar tanto enojo por situaciones que nos han ocurrido a nosotros por mucho tiempo atrás. Eso nos hace a nosotros esclavos. Y el Señor dice que si conociéramos la verdad nos hará libres. Amén, hermano. Amén, bendito sea el Señor. Recuerde algo, Dios es justo. Dios no se equivoca. Por eso, hermano, la prueba de que realmente nosotros somos libres, ¿sabe cuál es? ¿Cuántos quieren saber cuál es la prueba si somos verdaderamente libres de ser instrumentos de maldad? De verdad, sinceramente. Levante la mano si usted quiere saber. Mire, poquitos quieren saber. Mejor no sé. ¿Sabe cuál es la prueba? La prueba es saber que he perdonado. Ahora, si no me aceptan el perdón, ese rollo del otro. Ese yo no tengo problemas con esa persona. O sea, yo estoy libre de mi corazón, toda carga, yo ya la quité. Ya si el otro todavía sigue enojado conmigo por la ofensa que le hice o le dije, es asunto de la otra persona. Pero yo, mire, yo estoy libre. Yo me quité ese peso. Ya no hay en mí aquel enojo y aquel resentimiento. Amén. Por eso, hermano, esa es la prueba de realmente si nosotros somos libres. ¿Se da cuenta? Como creyentes, Jesús vino a esta tierra para hacernos libres. Él vino y pagó un precio por nosotros, nos dio el regalo de la libertad. Ahora como creyentes somos libres, pero hay pequeñas cosas que nos pueden esclavizar. Amén. También entendemos de que si Jesús me da la libertad de ataduras espirituales. Diga conmigo, ataduras espirituales. Hay cosas, hermanos, que pueden haber ataduras que nos tienen ahí detenidos. Y mire esto tan interesante. Nosotros, si el Señor nos hizo libres, podemos tener claro de que hay puertas que quizás no se han cerrado completamente. Hay cosas que pueden entrar a nuestra vida y debemos de aprender a cerrarlas completamente. Mire lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de ¿qué, hermano? De un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó ella a Dios. Versículo 14, en cambio el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, ¿qué dijo? Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Hay varios elementos que nos deben de llamar mucho la atención. Una de ellas que dice que esta mujer tenía, ¿qué dice?
un espíritu maligno. Hermano, hay cosas que pueden estar en nosotros y no nos damos cuenta. Hay cosas que se mueven desde el ámbito espiritual. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano, sino con huestes de maldad. Pero fíjese lo importante de esto. Nos encontramos un contraste de gente que conocía de la ley, sabía de la misericordia, de los milagros de Dios. Pero el primer obstáculo con que se encontraron es que no era el día que el Señor quería sanar, que era el día de reposo. A veces nosotros podemos hacer el primer obstáculo para que el Señor pueda quitar toda atadura que pueda haber en nuestra vida. Y a veces son desde el ámbito espiritual. Pablo mismo lo decía, el bien que yo quiero ese no hago. Hay un mal en mí que a veces sobresale de lo mismo que yo quiero hacer. Porque entendía que habían cosas espirituales en las cuales tenía que estar batallando. Y hace énfasis cuando dice que esta mujer era hija de Abraham. ¿Sabe qué quiere decir? Pongámoslo así en términos cristianos. Era una creyente. ¿Entendió eso usted, hermano? No era una samaritana, no era de otro pueblo, era una creyente. Era hija de Abraham, dice. Y aún estaba siendo atormentada por esto. ¿Qué le quiero decir? Que hay cosas desde el ámbito espiritual que nos oprimen, que nos quitan la paz, el gozo, que están ahí, hermano. A veces nosotros hay situaciones que se dan en nuestra vida porque muchas veces hemos abierto puertas, pecados ocultos, amén, hermano, deseos impuros, altivez, arrogancia, soberbia, hermano, hemos abierto puertas a eso y a veces decimos es mi carácter. No, puede ser algo desde el ámbito espiritual que has permitido que penetre tu vida y ya no puede morar el Espíritu Santo con esa maldad dentro de ti. Amén, hermanos. Por eso tenemos que invocar el nombre de Jesús. Por eso dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre del Señor. Amén. Por eso nosotros cuando oramos y pedimos al Señor que obre milagros, lo pedimos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los enemigos, ¿cómo podemos decir? Los demonios huyen solo al invocar el nombre del Señor. Amén. Y es la única manera en la que nosotros podemos salir de ciertas situaciones en nuestra vida, invocando el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que esté ahí, amén, para que quite todo argumento y toda altivez, amén. Por eso, hermano, también entendemos, y ya para terminar, le voy a pedir a los hermanos que me ayuden, que Jesús me da la libertad, ¿sabe cuándo? Me da la libertad de vivir en temor. Usted sabe que nosotros vivimos en temor. Vivimos en temor por la crisis económica, vivimos en temor por la situación de delincuencia o de inseguridad, vivimos en temor de si vamos a perder lo que tenemos, vivimos en temor aún hasta para servir al Señor. Ay, no lo hago porque me da temor. Ay, no lo hago porque no voy a poder. Me da temor a comenzar, me da temor a comprometerme. Nosotros siendo libres tenemos muchos temores. Y Dios no quiere que vivamos en temor. Dios quiere que vivamos en libertad. Dios quiere que disfrutemos este evangelio. ¿Sabe que en estos tiempos de Navidad, hermano? Yo sé que mucha gente en este momento anda como una locura en las tiendas, hermano. Agarran cualquier cosa con tal de salir del compromiso. ¿No se da cuenta? Le va a comprar algo que es M y le compra unas XL porque lo que usted quiere es solo envolverlo en un paquete, aunque después lo vaya a devolver, ¿va? Usted solo quiere salir del paso. ¿Va que sí? Hermano, mire, mejor vaya a comprar después de la Navidad. Va a ver todo el montón de devoluciones que hay y se la van a dar más barato. Porque la gente compra cosas solo para salir del camino. Aquí está, feliz Navidad, dice. Los guantes, hermano, parece que era como los de King Kong y no le quedaban, pero como usted quería cumplir con ese compromiso. Mire, quítese ese afán. Si algo va a regalar, regálele al Señor. Regálele un tratado, regálele un libro, dígale, mira, esto te va a cambiar tu vida. Amén, hermanos. Y yo sé que la gente va a decir, eso está como los jóvenes que le dieron un regalo. Habieron unos muchachos que recibieron lo mejor. Y le voy a contar esta anécdota porque yo me reía, pero yo dije, ellos recibieron lo mejor. Los muchachos tenían que escoger esos regalos. Fíjense que fue bien bonito esa dinámica. Tenían que escoger los regalos. Estaban las cajas grandes.
Habían pasajes bíblicos, habían tarjetas de McDonald's, de Chick-fil-A, habían libretas. Abrió uno y ¡pum! Que le sale una tarjeta de Chick-fil-A. ¡Ja! El siguiente iba emocionado, le sale una del McDonald's. Y va una hermanita. Y cuando agarra su caja, le sale un versículo bíblico. Y fíjense que seguro ha de haber sentido tristeza en su corazón, ¿va? Porque quería irse a comer una hamburguesa ahí al McDonald's o al Chick-fil-A, pero recibió lo mejor. Pero qué, mire, no se quedó ahí. Siguieron abriendo los muchachos y le siguió saliendo a otro eso. Otra persona cercana a la muchacha va. ¿Y sabe qué? Otro versículo bíblico. Esa familia es bien espiritual. Yo miré eso. En los aplausos al Señor, hermano. Esa simplemente fue un reflejo de muchas veces que pasa en nuestro corazón. Cuando estamos dándole a las personas algo de Dios, la gente probablemente en el momento no lo va a valorar. Pero al pasar el tiempo, cuando ya lo disfrute, se va a dar cuenta que fue lo mejor. Hermanos, el Señor quiere que nosotros vivamos en libertad, quitemos todo temor, que no haya en nosotros cosas que nos puedan esclavizar, que quitemos todo aquello que está oculto. Si hay algo indebido que quizás estamos haciendo, que lo apartemos. Mire, hermano, Dios nos da muchas oportunidades. Y en este tiempo Dios nos está dando una nueva oportunidad de que podamos disfrutar de su presencia. Que dejemos de hacer lo incorrecto. Que dejemos de hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuáles son, pastor? Usted ya las sabe. Usted ya las sabe. Dios ya se las ha dicho. El Espíritu Santo se las ha susurrado. Usted no necesita que alguien le esté repitiendo una y otra vez lo que no le agrada a Dios de usted. Yo sé lo que no le agrada a Dios de mí. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de miedo. Fíjense. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Versículo 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos hijos de Dios, somos sus hijos, también nosotros, mire lo que viene con eso, somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Vivir en temor, hermano, es entender que le quitamos el lugar a Dios en nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que vivir como hijos de Dios. Y ahí es donde obtenemos el valor y la fuerza necesaria. Cuando creemos que somos hijos de Dios, entendemos que no estamos solos. Entendemos que Dios está ahí. En los momentos más difíciles, Dios está ahí. Por eso Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué Él vino? Él vino porque quería morar en medio de su pueblo. ¿Sabe por qué Él envió el Espíritu Santo? Porque Él sabe que no necesita una estructura física para poder estar. Él necesita estar en nosotros. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Él nos guía, nos habla, nos consuela. Él es nuestra fortaleza. Por eso Él dice: así como Cristo, ustedes también son herederos. Y así como participan de su gloria, también van a participar del sufrimiento. Amados hermanos, si usted no tiene a Cristo, quiero decirle de que no se desanime si pasa situaciones difíciles en este camino. Es parte de la vida, es parte del creyente, pero la recompensa viene de parte de Dios. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros, dice que no ha habido nada en esta tierra que lo pueda comparar. Yo sé que probablemente hayan personas que estén pasando situaciones, personas que puedan tener adicciones, personas que todavía tienen una mentalidad demasiado religiosa y no puedan creer que Dios es tan bueno que simplemente nos perdona y nos da una nueva oportunidad para seguir adelante.
que Dios rompe toda atadura, toda esclavitud espiritual que pueda haber, que quiere usarme como instrumento de bondad, no de maldad, que quiere que yo sea el reflejo de Él aquí en la tierra, que quiera que viva confiado, amándolo, creyendo que aunque tenga situaciones, problemas, enfermedad, dolencias, quizás escasez, que esté tranquilo, porque si está Él en mí, no estoy solo, Dios está conmigo. Oh, Señor, ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Dele gracias a Dios.